Diálogo con Ernesto López. Honduras y en El Salvador todavía queda en stand-by. ¿Qué es una lectura así propicia, conociendo muy bien el tema? ¿Qué está pasando y qué es lo que puede pasar? Sin tratar de enviar miedo o pánico a nuestra comunidad, quiero ser realista en la respuesta que trataré de dar. Si uno ve el comportamiento de la administración del presidente Trump y el manejo que ha tenido del TPS, es previsible que El Salvador corra la misma suerte, de una renovación limitada y que ésta la envíen al Congreso norteamericano para buscar una solución de carácter permanente. Tanto así que la propia declaración del Departamento de Seguridad Interna en el caso de Nicaragua y de Honduras remite al Congreso norteamericano el tema migratorio, que es una facultad de naturaleza federal. Cuando vemos también el tema de DACA, el Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos hizo exactamente lo mismo, cancela, pero lo remite al Congreso norteamericano para que busque una alternativa migratoria de carácter legislativo. Es de esperar entonces que nosotros podríamos estar corriendo la misma suerte. ¿Qué significa esto para los salvadoreños? En primer lugar, esto puede ser una gran oportunidad de resolver de una vez por todas la temporalidad del permiso migratorio a través del TPS, que como sabemos tiene un poco más de 20 años. Pero esto va a depender de muchos factores. Primero, comprender que es una respuesta legislativa, lo cual implica buscar una solución bipartidaria. Demócratas y republicanos deberán ponerse de acuerdo. Obviamente bicameral, y debe ser el Congreso quien ambas cámaras presenten sus proyectos, vayan a una reunión conjunta y que posteriormente la sancione el presidente de Estados Unidos. Tercero, las comunidades en Estados Unidos tienen un gran papel que jugar a través del diálogo con sus representantes en sus estados, en sus condados, para hacerles sentir la importancia de incluir a los tepecianos en cualquier alternativa de solución migratoria. Y cuarto, el gobierno de la República de El Salvador debe mantener un diálogo fructífero, positivo, de alto nivel, tanto con la administración del presidente Trump como con los tanques de pensamiento, pero especialmente en el Congreso norteamericano. Eso, digamos, es el lado positivo de esto, si lo logramos hacer bien y poner todas las sinergias para que podamos encontrarle una solución de carácter permanente a nuestros compatriotas que tienen TPS. De todo se puede esperar en un momento de un gobierno que es obviamente antimigrante, como lo ha sido el presidente, en este caso lo ha demostrado. ¿Cómo examinas tú este tema en particular? Bueno, en el caso del organismo de mejora regulatoria, este nace a partir del convenio de Fomilenio 2, que justamente tiene como lema atraer más inversión para reducir la pobreza en el país. Esto también va de la mano de la fortaleza institucional que pueda existir en El Salvador, como para crear justamente lo que Margarita recién decía, esa confianza ciudadana en el Estado. Estas son condiciones que el país debe autoimponerse, no porque se haya firmado un convenio con otro país, en este caso como el gobierno de los Estados Unidos, que nos está apoyando con el financiamiento a través de Fomilenio 2, sino además de crear institucionalidad permanente en el país. Definitivamente en El Salvador se necesita hacer una revisión de todas las regulaciones, de todas las leyes que permitan justamente atraer más inversión en el país, hacerlo más competitivo a nivel internacional. Las noticias que nos vienen sobre el TPS aparentemente no son muy alentadoras, pero el país sin duda alguna debe estar preparado para ello. Y una de ellas es ser facilitador en todos los aspectos de inversión, como tú lo dices. Exactamente, el Estado debe facilitarle las cosas al ciudadano y de esta manera debe mejorar su calidad de vida, lejos de entorpecer. Tú mencionabas recién el concepto de burocracia. La burocracia es cada interacción que el ciudadano, nosotros, cada uno de nosotros como usuarios de los sistemas de permisos del Estado, cada vez que estamos en una oficina pública realizando un trámite, ahí estamos generando también la posibilidad de mejorar nuestra calidad de vida. Históricamente tenemos algunos antecedentes que podemos utilizar. Uno es la ley Nacara. La ley Nacara le dio a los nicaragüenses
una transición de una temporalidad en su estatus migratorios a una de carácter permanente. Esa ley continúa vigente, pero ahí tenemos un buen ejemplo de cómo el Congreso norteamericano transformó una decisión del Ejecutivo a una ley federal de carácter permanente. ¿Está en buenas relaciones el país con los Estados Unidos para lograr tener resultados de esa naturaleza? Mire, yo quiero pensar que en el tema migratorio Este todos... es un tema bastante polémico, sobre todo por las relaciones los entre dos intereses políticos y electorales que de alguna manera se entremezclan en este tema, Margarita. Mire, yo creo de que las relaciones entre dos países no son monotemáticos. En el tema migratorio hemos presentado una sola visión a favor de nuestros compatriotas. ¿No ha habido ningún interés en particular político ni partidario en esto? Hemos procurado todos hacer un compromiso con el TPS, trabajar de esa manera. Ahora bien, esto no significa que en otros temas el gobierno de El Salvador sí tiene dificultades con el gobierno de los Estados Unidos. Por ejemplo, las votaciones en la Organización de los Estados Americanos, cuando se destituye la Asamblea Nacional que fue democráticamente electa y se sustituye por una constituyente. Cuando la OEA está haciendo esfuerzos para aplicar la Carta Democrática Interamericana y El Salvador se abstiene. Y así le puedo nombrar que en ese particular tema definitivamente que deben haber diferencias profundas con los Estados Unidos. Pero en el tema migratorio creo que nosotros debemos de manejarlo con una visión centrada en ayudar a TPS, aunque en los temas políticos como el que menciono tenemos diferencias abismales con el FMLN al estar apoyando un régimen absolutamente antidemocrático, antisistema como es el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Ayer en su momento decía la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores que cuando surge ese análisis paralelo a este tema de unión por el tema del TPS, de alguna manera representa una doble cara en cuanto a, digamos, esa sinceridad con que la oposición debe de acompañar en un momento muy difícil en el país y especialmente para los salvadoreños acogidos en el TPS. Creo que fue una frase muy infeliz que no describe la complejidad de las relaciones bilaterales entre dos países. Las relaciones no son monotemáticas y lo que hemos hecho y hemos cumplido es que en el tema migratorio sí debemos trabajar unidos, sí debemos presentarnos como una nación que defiende a sus migrantes. Sí debemos ir al Congreso norteamericano con esa visión. Pero como le digo, eso no excluye otros análisis en la relación bilateral, como es el tema del posicionamiento del FMLN en relación a Venezuela, donde lastimosamente El Salvador ha sido de los pocos países que se ha alineado con el eje venezolano-cubano. Yo tuve la oportunidad de conversar con uno de los magistrados de la Sala de lo Constitucional el fin de semana y él me hacía una reflexión que me dejó bastante también como preocupado, y es en el sentido siguiente. Decía de que, y voy a tratar la manera de resumirlo así, que hay un interés por querer con este tipo de información mínima, por pequeña que en algún momento para otros resulte que puede ser grande, lo que buscan es entrampar y llenar de casos a la oficina de probidad y etcétera, me decía. Ese es por un lado. Y por otro lado, buscan de alguna manera tratar la manera de desvirtuar de aquellos aspectos grandes de corrupción para irnos buscando pequeñeces. Esa es una de las argumentaciones que no dejó en su momento también de ser coherente con lo que yo planteaba a la hora de tratar ese debate, de que aquí cualquier cosita puede cualquiera venir y pedir por cualquier cosa información. Y alguien me decía, pero es que es información, es dinero, por muy un lapicero es dinero del pueblo, decía, es dinero de nuestros impuestos. Entonces ahí como que hay un valladar, ¿verdad?, que bueno que están ustedes y sobre todo por escuchar la opinión que tú tienes para tener una mejor apreciación al respecto. A ver. Cuando aprobamos la ley de acceso a la información pública, tuvimos un debate bastante profundo y amplio sobre el tipo de ley que El Salvador necesitaba y optamos por una ley de primer nivel. El instituto nace producto de esa ley.
como repito, que contó con el impulso del grupo promotor. Yo lo que observo es que la resolución de la Sala de lo Constitucional, argumentando la mala utilización o el abuso o la utilización de una ley que es a todas luces esencial en una democracia moderna, puede convertirse en una herramienta precisamente para entrampar procedimientos serios de acceso a la información pública, de conformidad a lo que nos acaba de explicar Ernesto. Pero también hay que mantener la perspectiva que nos dice Jaime. ¿Cómo armonizar que alguien deliberadamente busque obstaculizar el acceso a la información pública a través de sofocar las instituciones con los principios esenciales que rigen nuestra ley, que es de primer nivel, de primer mundo? Y quizá ahí, en esa armonización, es donde se nos fue, tenemos ahora una resolución que se fue mucho del otro lado, en el cual vulnera ciertos principios de la ley. Pero creo que Jaime concluye en su frase final algo bien interesante, y es apelar a la humildad y al criterio, a la ponderación de la sala, para ver de qué manera estos inconvenientes que ha generado en aquellos que sí de buena fe están utilizando esta ley puedan ser tomados en cuenta. Porque mire, una ley, tanto en su quehacer, en su elaboración, como en su aplicación, existe la buena fe. Y si esta buena fe, a criterio de algunos, es vulnerada, pues hay que tomarlo en cuenta, pero de ninguna manera puede irse al grado de socavar los principios que rigen la propia ley. En este momento el OMR es una entidad interina adscrita a la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia. Digo interina porque la gran pretensión del programa de Fomilenio 2 es dejarle al país una institucionalidad permanente. Es decir, que el OMR se convierta en una institución del Estado. En este momento, la competencia del organismo de mejora regulatoria es únicamente en el órgano ejecutivo, porque nace a partir de un decreto ejecutivo, el decreto ejecutivo número 90 del 10 de noviembre del año 2015. Por supuesto, el OMR ya tiene programado una serie de proyectos, entre ellos uno que anunciamos un par de semanas atrás, que tiene que ver con la simplificación y registro de trámites gubernamentales. Y hago énfasis en el carácter gubernamental porque actualmente el decreto ejecutivo únicamente nos da ese campo de aplicación. La gran pretensión, como digo, es que el OMR se convierta en una entidad permanente del Estado y que tenga una ley propia. Al inicio de la entrevista tú mencionabas, y te voy a corregir porque señalabas que se había vetado la ley de procedimientos administrativos. En realidad, la ley vetada fue la ley de simplificación administrativa. Sí, perdona, gracias, te agradezco mucho. Actualmente, desde la semana pasada, hay una comisión ad hoc que preside, si no me equivoco, el diputado Francisco Merino, que ya inició el estudio de una ley de procedimientos administrativos. Al finalizar el mes de agosto, la Asamblea Legislativa aprobó la ley de la jurisdicción contenciosa administrativo. La ley hermana justamente es la ley de procedimientos administrativos, que entiendo, Margarita, ya se incorporó a las discusiones dentro de esta comisión. Esta ley de procedimientos administrativos, Ernesto, constituye una ley marco que va a venir a ordenar los procedimientos de toda la administración pública. Y me llena de mucho regocijo el hecho de saber que ya en las discusiones que se han tenido en el seno de la comisión ad hoc, ya se ha discutido que cada institución del Estado, antes de emitir una regulación, antes de emitir una normativa, previamente haga un análisis, algo que se denomina en la jerga de mejora regulatoria como evaluación de impacto regulatorio. Los vetos creo que hicieron, y tengo la misma lectura, algo positivo.
y es que ha dado al país la necesidad de resolver el problema de burocracia y de corrupción que viene conexa con ella. Ya lo decía Jaime, el índice de personas que tienen que pagar un soborno para que un funcionario público cumpla la ley es inadmisible. Entonces los dos vetos démosle una perspectiva positiva y creo que eso nos coloca en una dinámica realmente buena. Nos hemos comprometido a trabajar conjuntamente para darle al país dos cosas. Una ley de procedimientos administrativos que ya está siendo analizada en una comisión ad hoc y una ley de creación de un organismo de mejora regulatoria que conlleva todo lo que estamos conversando, simplificación, facilitación, vigilancia, institucionalidad. Son dos leyes entonces las que vamos a impulsar en dos comisiones ad hoc distintas. Ahora, ¿cuál es el impacto de la burocracia que yo quisiera resaltar al pueblo salvadoreño? En los últimos 7 años, el presupuesto general de la nación ha aumentado 9.200 millones de dólares en 7 años. 9.200 millones de dólares. Y según datos del Ministerio de Hacienda, los ingresos tributarios aumentaron 1.400 millones de dólares. Y aquí tengo en esta tabla, que yo creo que es interesante analizarla, porque tiene un impacto directo con dos de los 3 grandes problemas que tiene el país, que uno es la seguridad, el otro es la falta de empleo y el otro el alto costo de la vida, tiene mucho que ver con esta tabla. En esta tabla se ve claramente que en los últimos 7 años se aumentó 1.400, o se recaudó 1.400 millones de dólares más en impuestos. Claro, recordemos que les han puesto 22 nuevos impuestos al pueblo salvadoreño y la recaudación ha sido más eficiente. Digamos que hasta aquí no hay problema. El problema es cómo se utiliza este dinero que viene de los salvadoreños. El problema es la falta de prioridad en la utilización de los impuestos. Y esto es lo tremendo. Esos 1.400 millones de dólares adicionales recaudados en impuestos, el 70.4% va para en remuneraciones de la burocracia. 70.4% proveniente de los impuestos de los salvadoreños va para salarios. Y en contraposición, tenemos que solo 199 millones van para inversión pública. En una situación como esta, es evidente, es claro y es contundente que las prioridades en la utilización del dinero de los impuestos está totalmente desfasada. Y justamente el mensaje de la empresa privada es apostarle a estas dos leyes, a la ley de procedimientos administrativos y a la ley de mejora regulatoria. Porque te digo, ya no podemos pensar en esa dinámica de que el ciudadano debe trabajar para el Estado, sino que al contrario, el Estado debe trabajar para los ciudadanos, facilitándole los trámites y los servicios que prestan. A ver, Jaime, tuve la oportunidad ayer de ver una información junto con Casalco. Sí. ¿Cuáles son los alcances y, digamos, cuál es el avance que se ha tenido? Casalco es una industria muy importante en el quehacer de la estructura económica del país y obviamente el tema de la tramitología siempre ha sido un dolor de cabeza para la industria, en el sentido de que se necesita cuanto antes llevar a cabo proyectos, pero a veces tienes que no sacar un permiso por acá, como decimos a buen salvadoreño, otro por allá, y al final termina todo aquello entrampado. Cuéntanos, ¿cuál es el avance que se tiene con este importante eslabón de la economía del país? Mira, hay buenas noticias que dar al país. A finalizar el mes de octubre, el indicador de facilitación para hacer negocios, el Doing Business del Banco Mundial, apuntó que el país avanzó 22 posiciones. Estábamos en la posición 95 y actualmente estamos en la posición 73. ¿Qué significa eso para entenderlo mejor? El indicador del Doing Business es hecho con base a la percepción de diversos empresarios sobre el clima de facilitación de negocios.
y la percepción de los empresarios ha sido que el país ha mejorado sustancialmente. De hecho, me parece que en los últimos años íbamos en franco retroceso y hoy en día hemos pasado de la posición 95 a la posición 73. Y es que el mundo del empresariado debe trabajar de la mano con el gobierno. La semana pasada que te comento, yo me encontraba en México, llegó el presidente del Consejo Coordinador de los Empresarios en México, Juan Pablo Castañón, y me encantó una frase que dijo: los empresarios no estamos aquí para acusar al gobierno, los empresarios estamos aquí para colaborar con el gobierno en la política pública de mejora regulatoria. Y es justamente que el OMR ha trabajado con un socio importantísimo como es Casalco. Desde inicios de este año, del año 2017, se han venido implementando una serie de medidas y reformas a la tramitología para obtener el permiso de construcción, en el que han intervenido diferentes entidades públicas, como ANDA, como el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, como la OPAMS, como el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. El OMR ha coordinado este esfuerzo interinstitucional a fin de reducir los trámites y tiempos que a un empresario de la construcción le lleva a obtener un permiso de construcción. Pero esto no lo hubiéramos logrado sin el importante insumo que nos dio Casalco para identificar cuáles son esos cuellos de botella, cuáles son esos trámites más engorrosos. Por eso, para el OMR, Casalco se convierte en un socio estratégico, en un aliado natural. El empresariado es un aliado natural del OMR porque son ellos quienes manejan la información de cuáles son los trámites que en realidad son los más engorrosos. La administración está para que actúe para resolverle los problemas a los ciudadanos en el marco de la ley. Por eso, el silencio administrativo positivo conlleva responsabilidades a los funcionarios, empleados o servidores públicos que no den respuesta. Y además la ley contempla indemnizaciones cuando hayan realmente daños a un ciudadano por la inoperancia de la burocracia. A ver, Jaime, este es un punto importante. Si, como lo explica Margarita, tiene componentes esa nueva visión, claro, que tienen ustedes también como organismo regulador. Sí, de hecho es importante que en esta discusión que ya se inició en la comisión ad hoc que está estudiando la ley de procedimientos administrativos, exista una armonía con la comisión ad hoc que va a estudiar la ley de mejora regulatoria, para que todos estemos en sintonía. Nuestro país tradicionalmente ha ido por la senda del silencio administrativo negativo, pero la tendencia actual es a abrirse al silencio administrativo positivo. De hecho, la Ley de Acceso a la Información Pública contempla en uno de sus artículos el silencio administrativo positivo. ¿Esto qué hace? Definitivamente vuelve más dinámico y eficaz la administración pública. Es importante justamente que se trabaje de la mano, como repito, estas dos comisiones ad hoc, a las cuales muy gustosamente el OMR, ya está participando de una de ellas y muy pronto se va a instalar la comisión ad hoc que estudie la ley de mejora regulatoria. Una ley de mejora regulatoria es importante en el país, no solo por la institucionalización del organismo de mejora regulatoria, sino también porque ahí se van a introducir las metodologías, las herramientas necesarias para que en nuestro país se tenga la simplificación administrativa. La otra semana, Dios mediante, nos van a acompañar de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria de México. Van a llegar 2 especialistas en temas de simplificación de trámites al OMR que nos van a brindar insumos muy importantes de cara a un proyecto que ya tenemos implementado, que es la reducción del 20% de los costos de los trámites en el sector gubernamental. A ver, dicen acá, retomando un poco la opinión de nuestro público, pero nunca se ha hecho es, de alguna manera, compensar los daños de parte del Estado por cualquier trámite en el cual haya sido engorroso. Y este es precisamente de lo que estamos hablando. Exactamente. Como salvadoreño me responden a mí por un atraso en la tramitología de un producto que es perecedero, por ejemplo. Margarita. Sí, efectivamente, esta ley de procedimientos administrativo tiene 2 cosas importantes, tiene muchas cosas importantes, pero en este particular tema,
Uno, lo que estamos conversando, ante el silencio de la administración para dar una respuesta al ciudadano, hay responsabilidad al funcionario, al empleado o al servidor público. Y esta responsabilidad puede ser patrimonial o penal de conformidad a las leyes que se le apliquen. Pero lo segundo, esta ley establece un procedimiento para indemnizar al ciudadano. Por supuesto, la prueba del daño recae en el ciudadano, pero establece un procedimiento que no existe para la indemnización frente a daños que el Estado le haya hecho a un ciudadano. Hay una pregunta bien interesante que no sé qué tanta relación tenga, y decía alguien, como proveedores del Estado nos otorgan a nosotros un trámite, digamos, en los trámites de pago para 3 meses para poder ser cancelados pero se tardan en pagarnos hasta 6 meses y ahí viene una implicación. ¿Tendrá un poco de relación esto con lo que estábamos hablando? Toda la relación del mundo. Mire, en el presupuesto general de este año se incluyeron 75 millones, creo, para el pago de los zapatos, de los uniformes y útiles escolares. No les pagan a estos microempresarios. ¿Por qué? Por la burocracia. Quiero ver si encuentro mi tablita. 70.4% de los impuestos de los salvadoreños van aquí, al pago de esa burocracia que ha crecido enormemente. Y de acuerdo a un estudio del Fondo Monetario Internacional, El Salvador tiene la burocracia más grande y la burocracia más cara. Y además la burocracia más ineficiente. Para mí es un grave daño a las empresas que prestan un servicio y el Estado no les paga. El director de Desarrollo Económico del Banco Mundial, Chanta de Barragán, decía recientemente: El Salvador está en el grupo de países con más reformas. Han mejorado los permisos de construcción, el comercio fronterizo, la matriz energética y la facilidad para pagar impuestos en línea. Qué bueno pensarlo y verlo de esta manera y cerrarlo así. Margarita, gracias por haberme acompañado. Me parece que es una buena frase para terminar. Yo lo quiero tomar como un proceso, no como un tema definitivo, porque no es la realidad, pero por lo menos nos indica que algunas mejoras se están haciendo. Yo por el bien del desarrollo agradezco de la economía este programa, Neto, creo que es muy importante, y sobre todo a Jaime, seguiremos trabajando juntos, y al director de aduanas, pues me sumo a ese equipo para hacer algo positivo. Interesante, nos hubiese gustado haberlo tenido acá, pero lo vamos a invitar a Armando para acá. Gracias también a ti, Jaime, te agradezco muchísimo. Muchísimas gracias, Ernesto. Gracias, quizás un último mensaje: el Estado debe trabajar para los ciudadanos y no los ciudadanos para el Estado. Diálogo con Ernesto López.